Lado B. ¿Quién mató a Marilyn? Quiero saber qué fue, quiero saber por qué sucedió. Dime Marilyn, dime quién te mató. Estamos escuchando la canción que abre el segundo lado del cassette de La Voz de los 80. Estamos en la mitad del camino sonoro que nos propone este disco y acá notamos una particularidad en el orden de las canciones. Cada lado del cassette es como si fuera un espejo con el otro. Ambos abren con una canción rockera, movida. Las canciones con inspiración reggae ocupan el mismo lugar en ambos lados. Le preguntamos a Miguel Tapia sobre esto. Jorge y yo hicimos el orden del disco. Lo hicimos en la vereda de mi casa. En la vereda de mi casa, sí. Había un tema ahí de cemento, una reja, ahí apoyado, lo recuerdo perfecto, y comenzamos a hacer el orden del disco. La Voz de los 80, pensando en el cassette. No pensábamos en CD, obviamente, no existía. Entonces lo que comenzamos pensábamos de que la primera canción fuera una similar a la otra, pero la idea era hacer exactamente lo que tú notaste, que fueran más o menos similares las canciones en el número, en el orden que lleva a cada lado. Ajá. Y eso lo hicimos con Jorge, me acuerdo, como te digo, en la calle, al lado de mi casa, en la vereda, así, sentado, armamos, pero con el concepto de cassette. Que la gente diera vuelta el cassette y lo escuchara. Sí. ¿Y qué buscaban con eso? ¿Cuál era como el origen de la idea de hacer como esta especie de paralelismo entre...? La verdad que fuera como ordenado, como un orden quizás tal vez más bien a la vista que al oído, pero pensando en eso. Mira. Que se desarrollara en cada lado del cassette fuera como el mismo viaje. ¿Quién mató a Marilyn? Dime quién fue. Esta canción tiene más secretos aún. Por ejemplo, que a Miguel le daba algo de pudor el grabar su voz. Su recuerdo, de hecho, al momento de hacerlo es casi a oscuras. Bob Dylan en su momento grababa detrás de un biombo. Algo así sintió Miguel también. ¿Quién mató a Marilyn? Es una canción que viene de tiempos del colegio, de Tapia a González y Narea, y las circunstancias en que se compuso fueron muy particulares, lo recuerda Miguel. Yo tenía parte de la letra ya escrita y Jorge estaba en mi casa y ese día hubo una protesta muy fuerte en mi calle, en mi barrio, y Jorge no pudo volver a su casa y se quedó ahí en mi casa esa noche y terminamos, por eso digo que fue en pocas horas redondeamos la canción. Jorge se quedó allá y así seguimos terminando la canción ya sin apuro porque no tenía que volver. Jorge vivía como a unas 10-12 cuadras de mi casa. Entonces hubo, como siempre pasaba mucho en mi calle, en mi barrio, que había una represión súper importante militar. Mi barrio era un barrio así obrero. Entonces, claro, había mucha represión, la verdad. Y justamente esa tarde-noche ya Jorge no pudo volver a casa y ahí redondeamos la canción. Cerramos ¿Quién mató a Marilyn? En la casa con esa bulla afuera. Claro, y la canción dice si fue un comunista, qué sé yo. Bueno, tal vez todo eso tenga que ver con el medio ambiente, donde estamos nosotros creando el tema. Años después, pero no muchos, en realidad, un par y fracción, desde que se compuso la canción pasando por su debut y su grabación en el disco La Voz de los 80, para terminar en su incorporación como una de las favoritas de los seguidores de Los Prisioneros, tuvo un componente adicional, la interpretación de quienes vivían la represión. Este es Claudio Narea. Claro, es que estábamos en dictadura, entonces la gente tenía ganas de explotar y expresarse. Entonces la gente gritaba los pacos. ¿Quién mató a Marilyn? Los pacos. Bueno, la gente le dio su significado y estuvo muy bien porque Marilyn Monroe, que era a quien se refería la canción, era más lejana para la gente que Marilyn, Silvia, Ramón, Víctor, que murieron, los que los secuestraron. Muchas Marilyn, muchas personas fueron muertas, asesinadas, y la gente los recordaba, obviamente. ¿Quién mató a Marilyn? En una época de dictadura solamente tal vez deberíamos haber cantado sobre los detenidos desaparecidos, pero no estaba tan claro para unos chicos de San Miguel toda esa información.
por los años fue apareciendo cada vez más y claro, sabemos de qué lado estar, pero en esa época la gente sabía que faltaban algunos de los nuestros y cantaban eso. ¿Quién fueron? Los Pacos, obvio. Pero hablemos del sonido. ¿Cómo lograr esa sonoridad de estadio? Acá las guitarras suenan más potentes. Jorge recuerda la magia en el estudio que hizo Pancho Estrada. El Pancho era tan lindo que, por ejemplo, estábamos grabando guitarras para ¿Quién mató a Marilyn? Y a él le parecía que el directo del ampli con el micrófono no tenía el impacto suficiente. Y el flaco fue y montó unos parlantes gigantes de amplificación de recitales, así grandes, dentro de la sala viva. Ahí hizo que el guitarrista tocara desde la sala de control. Y ahí, claro, el sonido era masivo, como sonaba. Era un sonido de una guitarra sonando por un recital grande. Y desde lo musical, ¿de dónde viene la onda de Quién mató a Marilyn? Don Henley con su tema, ¿cómo se llama? Johnny Can Read. Ese fue el origen de Quién mató a Marilyn. Que como canción no se parece, creo yo que no se parece, pero hay algo en el ritmo y en la onda del tema que lo emparenta con, de hecho, el tecladito, el solo de Marilyn se recuerda al teclado de Don Henley. Eso es lo que yo recuerdo de Quién mató a Marilyn. ¿Quién mató a Marilyn? Dime quién fue. Dime quién fue. Oh, Marilyn, oh, Marilyn, oh, Marilyn, oh, Marilyn. Para amar. Recuerdo cuando pensé que en el mundo solo podría hacerme feliz alguna vez. Alguien como tú, nadie más que tú. La segunda canción del lado B de La Voz de los 80, uno podría pensar perfectamente que pudo estar en el lado A. Es una de esas canciones populares, masivas de Los Prisioneros. ¿Quién no ha cantado con el alma en las manos esta canción? ¿O la ha dedicado a algún amor de juventud? ¿O quizás la tocó en algún minuto en tiempos escolares? Esta es una de las canciones iniciales de la banda que ha envejecido bien. Miguel Tapia la recuerda así. Con Jorge, cuando comenzamos a componer, las primeras canciones que hicimos eran de amor. ¿Y por qué hicimos muchas canciones de amor al principio? Al principio componía él y yo, juntos los dos, pero claro, en un momento ya Jorge se disparó haciendo las canciones mucho más concretas, más potentes, con un sentido más rápido, qué sé yo. Pero al principio hacíamos canciones de amor. ¿Y cuál era la razón? Que nosotros pensábamos que con canciones de amor iba a ser mucho más fácil llegar a la radio y que tocaran esas canciones de amor en la radio. Porque, claro, si jamás habríamos esperado que fueran a tocar algo con una temática social. Entonces, ni siquiera lo habíamos pensado, solamente pensábamos en hacer canciones de amor para pegar pronto en la radio. Pero bueno, la mano se cargó para la pluma para otro lado y empezaron a hacer otro tipo de canciones. Pero Para Amar quedó de esas canciones que son una de las antiguas que se escribió primero. Para Amar tuvo su bautizo en las primeras presentaciones de Los Prisioneros, en colegios ante un público de estudiantes, donde justamente las desventuras del amor se sentían con intensidad. Esto recuerda Miguel. Se notaba que era un temazo, siempre nos iba bien, porque además que era una canción, y era especial porque era una canción lenta y de amor. Era una canción así como echándole fuerte para adelante, entonces fue como una buena sorpresa encontrar que una canción que podría haber sido débil para un show, tocatas que hacíamos en los colegios, principalmente en esa época tocábamos en colegios. Nosotros éramos los únicos que tocábamos canciones originales además. En San Miguel comenzamos a tocar en algunos colegios y habían otros chicos, que habían 2 bandas más, pero ellos tocaban canciones conocidas, incluso canciones de Miguel Bosé. Pero nosotros tocamos canciones originales y llamaba la atención, sí, eso sí llamaba la atención. Y Para Amar fue una canción que claro, que era una canción redonda, bien redonda y con una historia bien entretenida de escuchar, así que como que llamaba la atención. Esta canción da la impresión de haber sido compuesta pensando en que fuera un éxito masivo.
Una canción que se pudiera cantar por multitudes. Comenzar con la guitarra marcada y la voz, luego ir sumando elementos hasta entrar con la banda completa. Este es Claudio Narea. Jorge la diseñó, o sea, acá no hay una focus group a ver qué piensan ustedes, no, la hizo la canción y la tocamos, no me acuerdo si fue exactamente igual como la pensó, pero la tocábamos y fue armándose así, fue quedando como la conocemos. Aquí la sonoridad tiene varias particularidades. El abanico se abre, la forma de tocar la guitarra, marcando allí los armónicos, también los arpegios cuando González se pregunta sobre el amor, los guiños a un bolero electrificado. Este es Claudio. A mí me recordaba un poco, al comienzo, a Rick Springfield, por ejemplo. No me acuerdo ni qué canción cantaba Rick Springfield, pero me acuerdo de cómo sonaba la guitarra de él y era un poco eso como yo me imaginaba Para Amar. Finalmente las canciones adoptan como una sonoridad propia, ya no se parecen tanto a otra cosa. Y esa sección del cambio, claro, tenía algo que ver nuevamente con esto de los años 50, claramente. Para los chilenos, la analogía sobre el invierno caló en la psiquis colectiva. Es algo que entendemos todos por este lado del mundo. Es un sello, local, recordable, identificable. Quizás, mejor definido, memorable. Del mismo modo, el solo de guitarra va subiendo, acompañado de un sintetizador. Esto también cala en nuestros oídos, se enquista en lo más profundo del cerebro. Y esto no fue casual, para Alejandro Tapia, autor del libro Ya viene la fuerza. Cualquier persona la puede silbar en la calle, en su casa, y eso fue hecho a propósito así, según lo que ellos mismos cuentan en mi libro, inspirado como en los solos que tenía o que hacía George Harrison en los Beatles. Un solo como Something, un solo como el de A Hard Day's Night, todo el mundo lo puede tararear. Entonces ese es también un poco lo que los prisioneros buscaban en ese tipo de canciones también, la de Para Amar. Aparte de la letra y el comienzo, el invierno, el frío, etc., uno perfectamente puede recordar el solo de guitarra que hace Claudio ahí, construido, digamos, en ese caso por Jorge. Nunca pensé que justo este invierno sería el más frío que he visto pasar. Yo no sirvo para amar. No necesitamos banderas. A mitad del camino del lado B, esta canción es uno de estos extraños casos en que una letra, con los años, no queda obsoleta, sino que todo lo contrario, se valida, se hace más fuerte. Son canciones que atraviesan a la gente y le mueven los pies. Son hermosos ruidos, podríamos decir. Pero mucho más que eso, es una declaración de principios. Los versos iniciales tienen un peso, una densidad conceptual brutal, inconmensurable. Con la autoridad que nos da el buen juicio y en pleno uso de nuestra razón. Y aquí hay convicción. Es una de las favoritas de Miguel Tapia, tanto por la letra como por su impronta musical. Sí, es una canción que me gusta mucho y es totalmente V40 para mí. Ahí la batería fue pensando en V40. Todo el rato le copié los redobles de batería, de los tambores. Entonces me gusta su letra, me gusta la cadencia que lleva. Sí, es una canción, es una de mis favoritas, sí. Y con la mente fría renegamos de cualquier patrón. Esta canción estuvo en los primeros demos de Los Prisioneros, según recuerdan sus integrantes. La sonoridad del reggae era evidente. Era algo que tenían incorporado, pero la agudeza y claridad de su letra iba más allá. Antes, ya con Cuánto Vale Show, habían descubierto de esa beta y ahora la explotaban al máximo. Este es Claudio. Banderas me parece a mí que la grabamos en el segundo piso Fusión la primera vez que hicimos un demo. Eso es lo que yo recuerdo. Y a mí me sonó como, cuando la mostró Jorge, me sonó como Bob Marley. Que era distinta a Latinoamérica, que es rara como canción, hacer sonar un la con un fa y luego con un mi. Es una bajada un
poco tosca, diría yo, esa baja. Pero la otra, Necesitamos Banderas, sonaba más como clásica, tipo Bob Marley, muy Bob Marley, en realidad. No sé si fue la inspiración de Jorge al escribirla, pero a mí me sonaba muy así, muy en el estilo que conocíamos del reggae de Bob Marley. Ellos saben más que yo. Ponerse una insignia, marchar detrás de un líder y dejar que no se escriban como razón. Desde el punto de vista musical, hay un detalle clave dentro de todo este armado. Teniendo una letra con tanta información, con tanto nivel, la música acompaña, sostiene. Pero cuando no hay letra, cuando la voz deja un espacio a los instrumentos para respirar y seguir, para digerir todo lo oído antes de la estrofa final, ahí la guitarra hace su trabajo. Pero esto no es al azar. Cada nota, cada frase de las cuerdas tiene un sentido. Y esto fue una constante en todas las canciones que componen la voz de los 80. Este es Pancho Straub, ingeniero a cargo de la grabación del disco. Los solos los inventó todo el Jorge. Claro, esa canción tenía ese solo y ese es el solo nomás. Entonces no había esa weá hippie que había de que, ya weón, pégate un solo, weón, pégate una jam. No había esa weá, esta era una weá que estaba estructurada. Era una weá que estaba hecha, que había una intencionalidad detrás. Que eso es lo que yo rescato de ese momento. Tú me decís, ¿de qué te acordás? Puta, me acuerdo de eso, porque todas las otras sesiones no había eso. Y era maravilloso que hubiera eso, ¿cachai? Porque era como importante la weá entonces, ¿cachai? No era cualquier weá, no era lo que saliera, no era lo que fuera. Lo que decís tú, pues, o sea, los solos los demos y ya, si es el solo de la canción. ¿Cachai? Y no estaba ahí porque un día me fumé uno y me salió así. No, estaba ahí porque ese era el solo de la canción, nota por nota, ¿cachai? No reconocemos fronteras, no aceptaremos filiaciones, no escucharemos más sermones. Mentalidad televisiva. Ella es mucho más normal que yo, modelo de nuestra generación. Esta es la penúltima canción del lado B del cassette. En vivo es una de las canciones que más mueve al público. Tiene un cruce también con la temática, algo siempre presente en las canciones del trío de San Miguel. Sobre esto y su origen, escucha a Miguel Tapia. Fue pensando en la cortina del Festival de Viña. Tutuca, 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 tuca, tutuca, tutuca. Y claro, nosotros ya estábamos tocando en vivo estas canciones cuando las grabamos. Entonces, Mentalidad Televisiva, hay una parte de la canción más adelante en donde queda para la batería y queda en los instrumentos solo y la voz. Y yo lo hacía cuando tocábamos en vivo. Eso fue cosa que empecé a incorporar mientras tocábamos. Y cuando llegó el momento de grabar la canción, lo hice también. Lo hice originalmente, no era así. Originalmente era que la batería siguiera permanentemente, pero cuando paro fue algo que lo creé en los shows que estábamos en ese momento haciendo en vivo. Te repito, en colegios, tal vez en las primeras universidades, facultades. Y Mentalidad Televisiva, claro, es una canción bien pop, rock. También es una canción que habla de algún modo de amor, ¿no? De una relación de pareja, pero también de una mirada, ¿no? De la mirada que uno quiere ser un ganador, o sea, que la chica uno se lo imagina como un ganador y bueno, y todas esas historias que teníamos en nuestra cabeza. Ahí aparece también la mirada crítica con la juventud, pues. Quizá una mezcla entre Paramar y Brigada de Negro. Exactamente. Para llegar a... Sí, es verdad. Ahí se ve una clara mezcla de Brigada de Negro y Mentalidad Televisiva, ¿no es cierto? Porque hay como hay una crítica un poco así, una crítica social fina, y una crítica a los jóvenes de ese momento, al consumismo también.
Hay un detalle especial en la forma de tocar el bajo. Ya sabemos que la cortina musical del Festival de Viña del Mar fue detonante, pero incluso un poco antes, unos años antes, una canción específica, Mai Cherona de Tenac, fue un guiño que marcó parte de lo que vendría. Este es Claudio Narea. El Festival de Viña, la cortina del Festival de Viña, Viña es un festival, música junto al mar. Ese ritmo del bajo con la batería influyó para la creación de Mentalidad Televisiva. Es el origen de Mentalidad. Mira. Qué loco eso. Y bueno, Tenac era especialista en estos ritmos, tenía nota también, Baby Talk Dirty, ¿no? El ritmo como quebrado, así de... Bueno, esas son las influencias. Y bueno, cuando salió Tenac con Mai Cherona también nos impactó. Fue una canción, año 79 me parece, fue de alto impacto. Miguel Tapia contaba también en su minuto que esta canción tuvo alguna variación y es una joya para quienes tengan su primera versión. ¿Lo recuerda Claudio? ¿Cómo fue? Esa quedó distinta. Uh-huh. Hay dos versiones, o tres, no sé. Al menos dos versiones, porque está la versión original que apareció en el cassette de los 1000 de Fusión. Y luego de los 1000 se cambió, no sé por qué llegamos a grabarla de nuevo. Porque estábamos grabando en otro estudio, claro. Entonces, a lo mejor Jorge quedó no conforme con la versión original y dijo grabémosla de nuevo en el estudio de Caco Laya. Eso fue ya con nuestros instrumentos, o sea, fue posterior a octubre del año 84. Habíamos grabado desde mayo en adelante los otros temas y de octubre en adelante grabamos con Caco, que puede haber sido octubre, noviembre, ¿sí? Obviamente. Así que ahí grabamos y aprovechamos de grabar Mentalidad y se metió esa versión. Yo no sé, nunca encontré que sonara realmente mejor. Tenía la versión original, que es la que sale ahora, tenía algo especial que me gustaba. Así que un poco con una sensación extraña, pero bueno, al menos ahora salen las dos. El solo de guitarra de esta canción fue invención de Claudio Narea. Todos los anteriores fueron creados por Jorge González. Él desarrollaba cada parte de los instrumentos y luego se armaba la canción como tal. Dentro del proceso de grabación de los solos de guitarra del disco, hubo un momento en que las cosas se complicaron un poco, pero nada terrible. Así lo recuerda Pancho Strau, ingeniero a cargo de la grabación. Al Claudio se le fue en collero el solo de la guitarra. Entonces se metió para adentro el Jorge y le dice, oye, ya, pues si esta cuestión la ensayamos, ya tenés que tocar la cuestión. Y el Claudio le dice, ya, pues ya, si le ponís tanto color, tócalo tú. No, ¿qué lo voy a tocar yo? Si yo toqué el bajo y canto, vos eres el guitarrista, tócalo vos. Ese fue el único roce que hubo en toda la grabación. Eso fue lo único que hubo, porque en el fondo había como una misión y no había de entramparse en nada, si la weá estaba clara. Nunca quedas mal con nadie. Oye, tú te quejas de la polución. Hablas sobre la automatización. Dime, tú te crees un juglar moderno o algo así. La canción que cierra el cassette, este primer disco de Los Prisioneros, es una muestra de la mirada crítica de González, pero también de sus compañeros. Incluso yendo más allá, podría ser la antesala a otra canción en su segundo trabajo, ¿Por qué no se van? Es como si fuera una canción hermana, pero no nos adelantemos en la historia. ¿Por qué eligieron esta canción para cerrar su debut discográfico? Este es Miguel Tapia. Bueno, por lo potente que era esa canción. Y claro, es una canción súper ácida. Lo que pasa es que con nosotros en ese momento ya nuestra postura era bien ácida. Antes de ser banda ya éramos bastante ácidos. Como te digo, en el colegio éramos un grupo de amigos bien así, bien cerrados en nuestra forma de ver las cosas, de ver incluso a nuestros propios compañeros y nuestros propios jóvenes de la juventud igual que nosotros en ese momento. Y nunca queda mal con nadie, claro, obviamente que trata del movimiento Canto Nuevo que había ahí paralelo a nosotros, que sin embargo estaban en la misma parada nuestra, de algún modo, en el tema político sobre todo, ¿no? Social político,
pero su forma de cantar las canciones y su estilo era muy suave para nosotros, era muy, muy fino, con mucho adorno, ¿no? Con mucha cosa bonita. Entonces nosotros, como éramos más panquetas y nos sentíamos panquetas, nuestra forma de decir lo que queríamos transmitir a los jóvenes era totalmente dura y fuerte y ácida. Y por eso nos fuimos contra claro, el canto nuevo. Sin embargo, sin duda teníamos mucho más que ver con el canto nuevo tal vez que bandas de ese mismo estilo que estaban comenzando a nacer junto con Los Prisioneros. Queda claro a quién o quiénes le dedicaban la canción. El punto lo reafirmó Claudio Narea. Estaba viéndose no tanto tiempo atrás, no sé cómo llegó a mis manos una revista La Bicicleta. Y hubo una conversación, una conversación entre músicos del nuevo pop chileno, donde estaba Jorge, estaban Igor Rodríguez de Aparato Raro y otros más. Y también había gente del canto nuevo, entonces había como una especie de pugna entre el canto nuevo, pero era una tontera que a lo mejor tuvo que ver con la canción justamente, con Nunca Quedas Mal con Nadie. Y con ciertas declaraciones nuestras, que sé yo, que como que, no sé, que el canto nuevo era poco aburrido. Y yo creo que el canto nuevo puede haber sido un poco aburrido, pero porque claro, no era música para bailar. Y tenía mucha metáfora y todo eso, pero está bien, o sea, creo que en la música influida por Silvio Rodríguez y otros más, tenía tanto derecho a existir como la que hacíamos nosotros. Pero hubo, por esta razón, tal vez por la canción, porque empezaron a preguntar, bueno, ¿a quién le cantan? Y claro, algunos decían a Eduardo Gatti, a Silvio Rodríguez, a Miguel Piñera. La verdad es que con el tiempo y leyendo la letra, cantándola, yo creo que era una canción bastante mala onda. Papito de nada, buscando enemigos, ¿no? Yo creo que por ahí va la cosa. O sea, había como mala onda gratuita, creo yo. A mí me parece que la música del canto nuevo está muy bien. Con el tiempo hay canciones muy buenas y solo que en esa época no la escuchábamos. Entonces como no la escuchábamos, no le dábamos ninguna oportunidad y eran los que estaban haciendo música antes que nosotros. Entonces era como, ya, salgan de aquí, venimos con otra cosa nosotros y vamos a empezar a meter bulla. Me aburrió tu postura intelectual. Eres una mala copia de un gringo hippie. Tu guitarra, oye imbécil barbón, se vendió al aplauso de los cursis conscientes. Contradices toda tu protesta famosa con tus armonías rebuscadas y hermosas. Eres un artista y no un guerrillero. Pretendes pelear y solo eres una mierda buena onda. Volviendo al aspecto musical de este tema, su estilo es bien especial, aunque digamos que tiene el sello Prisioneros. Es reconocible absolutamente. Tiene la particularidad de tener una letra ácida que muerde y no deja dudas para dobles interpretaciones, pero que a la vez te hace bailar. ¿De dónde viene, por ejemplo, ese grito o interpelación directa en sus versos? Este es Claudio, recordando. Nunca Quedas Mal con Nadie, me acuerdo perfectamente que la estrenamos en agosto del año 84 en la parroquia universitaria, aquí en Pedro Valdivia, con Bilbao. Ahí la estrenamos. Fue en un concierto que estaba lleno. Imagínate, todavía ni siquiera habíamos publicado nuestro primer cassette. Estamos hablando varios meses antes. Y había harto público que nos seguía. Y en esa ocasión estrenamos Nunca Quedas Mal con Nadie, que fue la última canción compuesta para el disco. Y fue inspirada por Joe Jackson y su tema Pretty Boys. Que cuando lo escuchen, bueno, el Dime, por ejemplo, el Dime, yo creo que a Jorge le quedó gustando en como la idea de Joe Jackson y como era como una especie de atención, era como algo así, ¿no? Como, ojo, atento, así suena. Y yo escuchándola creo que también influyó en otra canción que no incluimos en el disco que se llamó Me Importan Más de Lo Que Piensan, que tiene mucho que ver también con los acordes que suenan acá en la canción de Joe Jackson. Nunca quedas mal con nadie. 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 La voz de los 80, el grito de una generación.
4 décadas después, y habiendo repasado las 10 canciones que componen el disco debut de Los Prisioneros, recordamos muchas anécdotas, momentos de nuestras vidas con determinadas canciones. Nos identificamos con las vivencias de los integrantes de la banda. Por ahí pudimos encontrar la hebra que une el estilo de los Ramblers con The Clash, una combinación que parece improbable, pero que fue parte de la génesis de una banda, de un disco, de una historia que marcó una generación y que aún sigue haciéndolo. Ya viene la fuerza, la voz de los 80. Ya viene la fuerza, la voz de los 80. La voz de los 80. Soy Leo Honores y estas son las palabras finales, al menos en este recorrido sonoro, de Miguel Tapia, Claudio Narea, Francisco Strau y el investigador Alejandro Tapia. Hasta un próximo podcast. Ya viene la fuerza, la fuerza. La voz de los 80. La voz de los 80. Esto fue 40 años de La Voz de los 80, el grito de una generación. Un podcast realizado por ADN Podcast a 4 décadas del disco debut de Los Prisioneros. Guión, entrevistas y narración, Leonardo Honores del Pino. Grabación, Eduardo Tapia. Montaje y diseño sonoro, Carlos Paul González.